Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este sexto ciclo de conferencias internacionales de la Universidad Benito Juárez de México. Hoy estamos con un invitado muy especial. Seguridad de la información y riesgo será el tema que nos compartirá desde Chile nuestro invitado y nuestro ponente esta noche, el doctor Marcos Di Dominico, ingeniero en computación e informática y además magíster en ingeniería informática. La gestión de la seguridad de la información y su integración con la gestión de riesgos como rol fundamental para la continuidad del negocio es fundamental en el contexto actual hoy en día en la globalización. De esto vamos a hablar esta noche a partir del espacio que muy generosamente nos ha compartido desde Chile el doctor Marcos Di Dominico. Así que bienvenidos sean todos y sin más preámbulo entonces, doctor, bienvenido, un saludo desde Bogotá, Colombia y también desde toda la región con todos los asistentes que nos están acompañando. Les cedo la palabra. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Paulina. Muchas gracias por la presentación y buenas noches a todos los presentes y agradecer que estén interesados en conocer de este tema, que por lo demás es bastante atractivo y con bastante alcance en nuestra actualidad, dado que la seguridad y la protección que le demos a la información garantiza que las empresas puedan continuar en su transitar tranquilo o intranquilo. Vamos a dar inicio presentando cuál va a ser nuestro caminar por esta presentación. Vamos a hablar de la seguridad de la información y los riesgos, y algo que no hemos colocado en el título sí tiene que ver con la continuidad del negocio, porque la seguridad de la información y los riesgos, cuando se gestionan y se combinan, lo que hacen es poder dar la cabida a que la organización pueda mantener la continuidad de las operaciones, y ese es su fin. Por lo tanto, ninguna empresa va a tener un sistema de gestión de seguridad de la información, ni va a gestionar sus riesgos solamente porque sea interesante o porque sea bonito tenerlo, sino que el objetivo va más allá, la continuidad de las operaciones. Bueno, nosotros vamos acá a ver el temario que tengo preparado para presentarle a ustedes, los aspectos que vamos a tocar en esta noche. Primera medida, vamos a ver qué es la seguridad de la información, para que se entienda. No pretendo aburrirlos, pero vamos a ver cuáles son sus parámetros, sus pilares fundamentales para entenderla. Posteriormente, vamos a ver cuáles son los beneficios que significa considerar un sistema de gestión de seguridad de la información. Junto con los beneficios, vamos a ver de qué manera uno puede dar la forma de estandarizar eh, estos parámetros que nos puede permitir una norma, como ustedes la pueden ver ahí, la ISO 27001 en su versión 2013, que es la que entrega las directrices para poder ir construyendo un sistema de gestión de seguridad de la información. Como todo sistema ISO que se basa en procesos, basa su accionar en el ciclo de Deming, ¿cierto? De Edward Deming, donde presenta y controla lo que es el proceso de la mejora continua, que también lo vamos a ver en su momento para que se puedan comprender mejor. Veremos aspectos de lo que es la gestión de riesgo y de qué manera lo combinamos con la seguridad de la información, de qué manera lo integramos para que de esa forma nosotros podamos darle continuidad al negocio, que es lo que las organizaciones buscan en su visión. Y finalmente entregaremos las conclusiones globales eh, en un webinar, en el tiempo que dura este webinar. No vamos a pretender que todos los conceptos que están encerrados acá se puedan entregar como en alguna clase, ¿verdad? Como en un curso más prolongado, pero sí es poder entregar los lineamientos que al menos permitan sensibilizar, ¿verdad?, a los presentes en relación a qué significa aplicar estos conceptos en la empresa y en la industria de hoy. Y concluiremos con una ronda de preguntas para que podamos aclarar todas aquellas dudas que se puedan generar, ¿eh?
Así es que sin más, procedemos entonces a tocar algunos aspectos. Comenzamos entonces por lo que definimos como qué es la seguridad de la información. Y vamos a decir que información, como siempre lo hemos desde que comenzamos a estudiar, sabemos que es un producto elaborado, ¿verdad?, en relación a los datos. Tomamos un conjunto de datos, los procesamos, le damos sentido, le damos un objetivo común, y eso es como, así como obtenemos lo que es la información. La información, a diferencia de un dato, es que nos permite tomar decisiones. Y entonces cuando queremos proteger esa información, desde el punto de vista de lo que es la gestión, eh, tenemos que fijarnos en tres pilares fundamentales que se denomina la tríada de la seguridad de la información, que corresponden a la confidencialidad, a la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad, como he expresado ahí, tiene que ver con que la información esté protegida y sea solamente accesada o accedida por quienes están autorizados a acceder a ella. Entonces, la confidencialidad, uno de los pilares de la seguridad de la información, nos permite que la información esté disponible solamente para quienes están autorizados. La integridad nos habla de que la data, ¿verdad?, la información no esté corrupta y nos permita poder acceder a ella por los canales adecuados y, nuevamente, solamente por los que están autorizados. Y la disponibilidad significa que la información la vamos a acceder cada vez que sea necesario recurrir a ella. Esos son los pilares fundamentales de la seguridad de la información. Si nosotros en la organización no tenemos esos tres elementos que son mínimos, son básicos, fundamentales, no vamos a poder decir que estamos gestionando la seguridad de la información. La información tiene que estar íntegra, debe estar disponible cuando sea necesaria y debe tener la salvaguarda frente al acceso autorizado o no autorizado. Hay tres elementos que he querido agregar, que si bien es cierto, no forman parte de esta tríada, pero no son menos importantes, como es la autenticidad, ¿verdad? Que la información refleje lo que dice ser, que por otro lado sea válida para poder tomar una decisión, ¿cierto?, que sea confiable, y quien entrega la información tenga el derecho de no repudio, que significa que quien entrega la información efectivamente pueda ser reconocido que es quien dice ser, ¿verdad? Bien, entonces, desde el primer punto tenemos claro que la seguridad de la información es la protección de la información, considerado en tres pilares fundamentales, como es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Eso es fundamental. ¿Qué beneficios tiene mantener un sistema de gestión de seguridad de la información? Los beneficios fundamentalmente comienzan con que podamos disponer de un estándar, más allá de una norma, de un estándar, que podamos establecer un modelo en la organización en que nos permita gestionar la seguridad, es decir, que podamos mantener los parámetros que nos den vida a la confidencialidad, a la integridad y la disponibilidad. Tampoco un sistema de gestión de seguridad podemos decir que sea una norma técnica o que sean elementos meramente técnicos, sino que además se centran en tecnologías que tienen artefactos, que tienen elementos que de alguna manera interactúan entre sí y que le dan forma a las reglas y a los procesos de negocio de la organización. Bueno, y hay algunos otros aspectos, como se mencionan ahí, que nosotros tenemos que hablar de algunos activos. La información, nosotros la entendemos como elementos, como artefactos que pueden ser información probablemente tal, pero también pueden ser elementos que están soportando algún tipo de información en sí. Por ejemplo, cuando hablamos de un computador, que es un activo de información, este computador contiene dentro de su elemento llamado memoria o llamado disco información y por lo tanto, además de ser un activo de información en sí, pasa a ser un elemento soportante de nuevos activos de información. Entonces ya podemos agregar un cuarto elemento de importancia a la confidencialidad, a la integridad, a la disponibilidad, el concepto de activo de información.
Esta información o este activo debemos velar por él para protegerlo. Y se le llama activo porque es algo que tiene valor para la organización. Y cuando tiene valor estamos hablando de que se deben cumplir estamentos regulatorios como leyes, como contratos, como servicios de asistencia y que de alguna manera van a contribuir a que la organización vaya cumpliendo sus metas internas y externas, como por ejemplo que tenga empleados satisfechos, que las actividades se desarrollen conforme a planeación, que haya satisfacción por parte de los empleados en la remuneración o en los resultados del trabajo que desempeñan, y eso es producto de tener sistemas organizados. También vamos a preocuparnos de lo que esta gestión pueda entregar hacia afuera, como lo es la imagen o la reputación que pueda tener la organización. El poder tener la visión de controles de los activos nos permite entonces reducir costos, ya que al haber un control de los riesgos, de las amenazas que están ahí sobre estos activos, si nosotros podemos ser capaces de poder cautelar que la información esté debidamente protegida, esta no va a ser hurtada, no se va, no va a haber fuga, no va a haber información distorsionada, es decir, va a haber información válida que permita tomar decisiones y por lo tanto va a permitir que el índice de incidentes negativos o de eventos adversos vaya disminuyendo y por lo tanto las decisiones sean más felices. Y finalmente, en este punto, podemos decir que las operaciones se optimizan cuando se han determinado responsabilidades frente a los procesos de negocio y frente a la administración de los recursos. Dentro de la cantidad de beneficios que tiene incorporar el concepto de la protección de esta tríada de la seguridad de la información, es que se puede incorporar una metodología que permita gestionar la información dentro de la organización y que tenga los conceptos de calidad, ¿verdad? Una información de calidad se entiende como que sea clara, que sea concisa, que sea precisa, oportuna, que tenga una estructura que permita establecer una toma de decisiones objetiva, que permita reducir los riesgos de la pérdida, o como lo dije hace un momento, el hurto, o que la información sea corrupta, que deje de ser íntegra. Permite que la información sea accedida por quien corresponda y que entonces existe la confianza en la organización de que aquellos datos que son críticos, ¿verdad?, de orden sensible, sean accedidos solamente por quien corresponda. Cuando hay que cautelar la información o activos de información de terceros, al tener un sistema de gestión de seguridad de información, damos confianza, ¿verdad?, a quien deposita esa tranquilidad de que vamos a administrar su información de manera debida. He querido destacar ahí las auditorías, porque todos estos conceptos que están vertidos dentro del sistema de gestión, cualquiera sea la norma ISO, en este caso la ISO 27001 de seguridad de la información, invoca la necesidad de disponer y aplicar auditorías, ya que permite encontrar cuáles son las falencias que pueden existir y cuando entramos entonces al ciclo de mejora continua nos podemos dar cuenta que con una auditoría, cuando detectamos estas fallas, las podemos ir corrigiendo. Nadie se debe molestar ni sentir incómodo porque le manifiesten de que en una auditoría se han encontrado fallas. Todo lo contrario, las fallas son dignas de encontrarlas y de resolverlas. El tener un sistema de seguridad de información tiene el beneficio de aumentar una conciencia a nivel global dentro de la organización, desde los niveles estratégicos hasta los niveles operativos, de entender que la protección de la confidencialidad es importante para que entonces los competidores de la organización no tomen ventaja, ¿verdad?, de la organización cuando se pierde este control de la seguridad de la información. Proporciona confianzas y reglas claras al personal de la empresa. Por lo tanto, cuando definimos un sistema de gestión, todas las reglas son conocidas por todo el mundo. Ahora, uno podría perfectamente establecer esto sin ceñirse a una norma, pero habitualmente, y lo recomendable es que tomemos el estándar que esté
ad hoc a la situación, y para esto está esta norma ISO 27001, que es una norma, no vamos a echar en el aspecto técnico ahora, pero permite dar cobertura a varios aspectos como son establecer el contexto en que la organización se mueve, ¿verdad? Su entorno, al interior de la organización, cuáles son las responsabilidades, las autoridades, cuáles son los roles organizacionales que se deben definir, cuál es el compromiso que cada uno debe tener dentro de la organización, el liderazgo que se debe ejercer en los distintos niveles administrativos de la organización, de qué manera planifico y organizo la administración de los riesgos, de qué forma se van a controlar los aspectos operativos, etcétera, etcétera. Todo eso lo provee esta norma. Es un documento que establece reglas y criterios que nos indica qué hacer, no cómo hacerlo. De tal manera de que en cualquier país, en cualquier organización, aunque estén en la misma vereda, van a aplicar estos criterios, estas directrices, conforme a la necesidad propia de cada cual. ¿Ah? Por lo tanto, ante el qué, que le indica la norma, cada organización establece cómo lo va a realizar. ¿Ah? Estas normas están desarrolladas por comités, por personas que forman parte que son de distintas organizaciones en distintos países, por lo tanto, producto de un acabado de estudio se llegan a consensos y ahí aparecen entonces los resultados que están plasmados en una norma. Por lo tanto, ha pasado por un sedazo, ha pasado por un filtro que permite tener la certeza que las directrices que la norma me indica va a poder facilitar el establecimiento, ¿cierto? La definición y la documentación, el control, eh, el mantenimiento y la mejora de estos sistemas que están ad hoc a estas normas, ¿ya? Y lo importante es que están a disposición del público para que todo el mundo las conozca y pueda entender e internalizar estos conceptos. Hablaba yo del ciclo de mejora continua, que va aplicado este concepto. Esta gráfica que ustedes pueden estar viendo en este momento nos permite separar en 4 etapas, y esto es propio de cada norma ISO. En este caso, la norma ISO de seguridad de información, ISO 27001, enfoca la mejora continua en 4 etapas. En lo que es la planificación, ¿verdad? En este caso se definen políticas, se definen metodologías, de qué manera voy a identificar, ¿verdad?, los activos, las amenazas que van a estar sobre estos activos, las vulnerabilidades que estos activos tengan. Cuando una amenaza ataca una vulnerabilidad y ese ataque se hace presente, surge el riesgo. Por lo tanto, una vez que surge el riesgo, hay que ver de qué manera nos impacta, con qué probabilidad de ocurrencia puede suceder, y de ahí entonces hay que definir cuáles van a ser el tratamiento que le vamos a dar a esos riesgos. Todo eso se hace en la etapa de planificación. Después hay una etapa donde se ejecuta esa planificación, que en realidad es, en este caso, por ejemplo, definir un plan de tratamiento de los riesgos, de qué manera se van a implantar los controles que la norma me provee para poder mitigar el impacto que me generan esos riesgos, de qué manera voy a hacer que la organización internalice estos conceptos y se sensibilice frente a lo que debe cada cual aplicar para que estos sistemas vayan tomando forma y sentido. Posteriormente al proceso de la ejecución, viene el validar, ¿verdad?, el chequeo de que lo que se ejecutó realmente esté haciéndose como corresponde. Acá, por ejemplo, se ha querido graficar en que se haga una revisión del sistema de gestión de seguridad de información, se mida la eficacia que estos controles que me provee la norma ISO 27001 hayan sido aplicados y que sean efectivos en su misión de mitigar el impacto de estos riesgos, revisar que los riesgos residuales, es decir, todos aquellos riesgos que quedan después de haber aplicado la gestión del riesgo, de qué manera me impactan y si debo incorporarlo o no al tratamiento habitual, realizar auditorías y ver los resultados de estas auditorías y la resolución de las no conformidades y las acciones correctivas pertinentes para entrar en este ciclo de la mejora continua. Y finalmente, en esta cuarta etapa, es hacer todo el proceso de actuar.
Es decir, todo lo que yo detecté en el proceso de validación o de chequeo, como fueron las auditorías, como fueron las no conformidades detectadas, corregirlas, implantar esas mejoras, aplicar todas las acciones que me permitan ir corrigiendo y comprobar que efectivamente fue eficaz la medida que yo apliqué. Y bueno, este es el ciclo de mejora continua, porque después voy a pasar nuevamente a planificar el nuevo escenario, y es así la rueda que a uno permite permanentemente tener un sistema bajo control y repito, permanentemente corrigiéndolo para que vaya adaptándose a las necesidades de la organización. Cuando hablamos entonces de los activos y hablamos de que debemos proteger esa tríada, confidencialidad, integridad y disponibilidad, debemos hacerlo a través de gestionar estos riesgos. Ese dibujo que ven en pantalla, en realidad, para simplificarlo de una manera más entendible, es que debemos establecer el contexto de cuáles son mis amenazas y mis vulnerabilidades respecto de los activos que estamos nosotros identificando. Esos activos van a tener un peso específico. Si ese activo va a ser afectado porque pierde parte de la integridad o porque pierde parte de la disponibilidad o de la confidencialidad que debe tener, hay que analizar de qué forma me impacta el que ese activo vaya perdiendo potencia. Por lo tanto, estableciendo ese contexto, deberé analizar de qué manera lo voy a mitigar. Y cuando hago eso, estoy haciendo la identificación del riesgo. Entonces, teniendo el activo, veo cuáles son las amenazas y vulnerabilidades, qué probabilidad hay de que ocurra el riesgo y voy a identificar ese riesgo. Cuando hago el análisis, lo que voy a ver es la probabilidad de ocurrencia que ese riesgo se me haga presente, y cuando hago la evaluación del riesgo, lo que estoy haciendo simplemente es determinar el nivel de impacto que me va a generar en la organización, qué nivel de severidad va a tener y de qué forma yo tengo que hacer la selección de los controles para hacer el plan de tratamiento de estos riesgos y poder mitigar su impacto y procurar que la organización tenga un feliz pasar en el día a día, hacer un análisis de todas las situaciones que puedan ocurrir, todos los eventos, todos los incidentes, de manera tal que me permitan entonces tener alguna acción a la mano inmediata para que no se propaguen los efectos negativos de la presencia de un riesgo. Bueno, con esta entonces gestión de riesgo, lo que hacemos es integrar el sistema de gestión de seguridad de información con los riesgos. Y ahí he querido dar un resumen de lo que acabo de explicar, ¿cierto? Identificamos los activos, ya que son importantes para la organización. Identificado el activo, identificamos quién es el dueño. No es el dueño, no es el que compró el activo, es el dueño, es quien está a cargo de ese activo y que por lo tanto conoce cuáles son sus riesgos y va a poder determinar cuáles son las vulnerabilidades y amenazas presentes. De manera tal que al vincular esas amenazas con las vulnerabilidades, va a permitir determinar los riesgos presentes en esos activos, de manera tal que pueda implementar un plan de tratamiento a través de seleccionar los controles que la norma ISO 27001 me entrega para poder minimizar el impacto que me va a generar en la organización. Entonces, cuando integramos seguridad de la información con riesgo, lo que estamos haciendo es identificar cada uno de nuestros activos, que el responsable de ese activo y de ese riesgo nos entregue información de qué es lo que hay que cuidar, qué posibilidades hay de ocurrencia, qué impacto nos genera y buscar los controles que permitan minimizar ese impacto a través de un plan de tratamiento de los riesgos. Bueno, esta integración de los riesgos con la seguridad de información da paso a lo que dije en un inicio, a establecer la continuidad del negocio. Que la continuidad del negocio lo que busca es generar planes que permita enfrentar los incidentes que se me producen en el día a día y procurar que esos incidentes no impacten negativamente en la marcha normal, que las actividades de la organización no se vean interrumpidas, o si se interrumpen, los procesos críticos no se vean afectados, o si se ven afectados, que sean en el grado mínimo y que pueda rápidamente recuperar la normalidad de las operaciones.
que no afecte la continuidad del negocio. Hay lapsos de tiempo que me exigen el mínimo funcionamiento, y si después de ese mínimo funcionamiento no puedo volver a la normalidad, arriesgo a que la empresa tenga que bajar cortinas. Entonces lo que se busca es eh, que la gestión de la seguridad de la información, unida con la gestión de los riesgos, nos allane el camino frente a la continuidad del negocio. ¿Qué beneficio nos reporta esto? Es que todos los impactos que nos pueda generar en la empresa se minimicen y nos podamos recuperar rápidamente frente a algún fenómeno que puede ser natural o que puede ser provocado, ¿verdad? Y que lo podamos llevar a un nivel aceptable de manejo, de manera tal que después de enfrentarlo podamos volver a los niveles normales de procesamiento. Y para ello, como dije, hay que identificar aquellos procesos que son más críticos del negocio, de manera tal que no me afecten la reputación, que no me afecten la continuidad de la cadena del valor, donde yo pueda llegar con los productos o servicios a mis clientes, al mercado, que pueda tener al personal sin ningún tipo de problema que lo afecte en su persona, ¿verdad? Y podamos tener todos nuestros activos intactos. Por lo tanto, las condiciones mínimas que nos exige la continuidad del negocio es que debamos tener todos los recursos bajo control, y para ello debemos tener, valga la redundancia, controlada la activación que las amenazas pueden hacer sobre las vulnerabilidades y sobre la generación de los riesgos. Dentro también de la importancia de la continuidad del negocio son los análisis de impacto que nos pueda generar entonces en el negocio todas estas fallas que puedan generarse en la protección de la seguridad de la información. ¿Ah? Si de pronto se pierde información y no podemos tomar decisiones a tiempo, cosa que no ocurre cuando tenemos gestionada la seguridad de la información, porque tenemos protegido el activo de información, tiene que pasar por el sedazo o por el filtro del Business Impact Analysis, análisis de impacto en el negocio, donde debemos tener considerado todos aquellos controles que están seleccionados desde la ISO 27001 para reducir el impacto de estos riesgos en función de poder ir mitigando la problemática que se nos genera, y si vemos que no podemos mitigar, entonces tendremos que ver cómo externalizarlo. Lo que no se exporta es la responsabilidad, pero sí podemos exportar la protección del activo si no tenemos las condiciones de hacerlo nosotros. Y de esa manera estamos disminuyendo entonces el nivel de impacto. Al hacer un análisis de impacto, vamos a tener en consideración cuáles son todos aquellos factores que podrían llevar a que la compañía en algún momento tuviera que cerrar, que tuviera que mantener mucho tiempo cerradas sus operaciones, y eso podría generar, comprenderán ustedes, un daño bastante poderoso frente a lo que es el mercado o a los competidores. Y algo más que decir respecto a la continuidad del negocio es que debemos fijarnos para ello en cuáles son los procesos críticos. Hay procesos críticos y hay procesos que no lo son tanto. Por lo tanto, nos debemos preocupar de aquellos que son críticos, aquellos que podrían afectar la continuidad de las operaciones. Para ello, volvemos hacia atrás y nos tenemos que centrar entonces en los activos. Los activos de información que estamos seleccionando son los adecuados. Las amenazas y las vulnerabilidades, de ser posible que se vinculen y se genere el riesgo, me puede provocar una interrupción y un impacto mayor. ¿De qué manera yo tengo que considerar que transfiera el riesgo a un tercero o lo pueda mitigar? De todos esos aspectos uno los va analizando desde el punto de la continuidad del negocio. Entonces, lo que hago es refrendar lo que dije en un comienzo. Si nosotros nos formulamos un plan de continuidad de negocio, ¿verdad?, en que nos permita determinar cuáles son los requerimientos de la seguridad de información, vamos a llegar que simplemente la gestión del riesgo y la gestión de la seguridad de información son solamente instrumentos que cobran sentido cuando estamos centrando el foco en la continuidad del negocio. Si no vamos a centrar el foco en la continuidad del negocio, nada de lo que se ha hablado de la gestión de riesgo y la gestión de la seguridad de la información va a cobrar sentido, porque no saco nada con tener identificados mis activos, tener controlados los riesgos, si no me voy a preocupar de qué manera esto me afecta
a que las operaciones se desarrollen en forma normal. Bien, mis queridos amigos, ya llegando casi al final, quisiera entregar algunas conclusiones relevantes, como son, por ejemplo, tener la certeza de decir que las organizaciones dependen de su tecnología y de los activos de información. Si no tenemos identificados los activos de información en forma debida, no vamos a tener certeza de qué riesgo tengo que gestionar, ni tampoco qué niveles de criticidad voy a tener que atacar para que la organización no se vea afectada. Los activos de información requieren de protección. ¿Cuál es la protección? Los controles que yo voy a tomar de la norma para poder activar un plan de tratamiento que nos permita mantener esta continuidad del negocio. Si los riesgos no los gestionamos, exponemos a la organización a que pueda desaparecer frente a una catástrofe, por mínima que ésta sea. Si una catástrofe, por muy pequeña que sea, no la controlamos y no la detenemos a tiempo, es una bolita de nieve que va creciendo y finalmente va a reventar. Los incidentes de seguridad que se van generando en el camino, cuando los gestionamos, permiten dar un apoyo eficaz a lo que es la continuidad del negocio por todo lo que ya se comentó. Tener claro que seguridad de la información y seguridad informática son conceptos y enfoques diferentes. ¿Ah? La seguridad de la información está basada sobre cómo protejo yo la información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, cómo focalizo la protección de los activos, y la seguridad informática es un subproducto de la seguridad de la información que se orienta más bien a de qué forma yo voy a proteger eh, aspectos más bien técnicos, lo defino yo desde el puerto del USB hacia abajo. ¿Cómo voy a proteger los elementos internos de un computador? ¿Cómo voy a proteger que un cable esté debidamente protegido, que no esté expuesto a humedad, a temperatura, ¿verdad? Los programas de un sistema informático que estén realmente protegidos, las redes que estén funcionando, que esté la línea de internet activa y esté fiable, ¿verdad? Estable. Eso es seguridad informática, ¿no? Seguridad de información es más bien la orientación que hacemos hacia de qué manera yo la organización la oriento para que pueda continuar sus operaciones. Para resguardar la información no es suficiente mantener un conjunto de buenas prácticas, sino que es importante mantener un modelo, mantener el concepto del orden y la disciplina que tenga fundamentos de ingeniería, que tenga fundamentos de diseño, para que haya protocolos que sean realmente estructurados, que permitan conducir a la organización a través de procedimientos, de políticas, de instructivos, de planes que sean conocidos por todo el mundo, de manera tal que el liderazgo y el compromiso sea compartido por todos. ¿Ya? Como defino ahí, la seguridad no es un producto, sino que es un proceso que se va gestionando en este ciclo de mejora continua y es gestionado por todo el mundo. Y finalmente quiero decir que la complejidad es enemiga de la seguridad. Por lo tanto, cuando se construyen estos sistemas, no hay que construir sistemas que complejicen ni que burocraticen el accionar. Todo lo contrario, tienen que ser sistemas que sean de una facilidad absoluta y que sean realmente un apoyo y no una mochila que haga más compleja el llevar a la organización por los caminos del progreso, de la prosperidad, que en definitiva también favorece a todos quienes la integran. Bien, mis amigos, yo quiero agradecer la paciencia y el tiempo que hayan tenido en escucharme. Yo feliz de poder entregar en tan poco tiempo algo que es tan maravilloso de poder entenderlo y centrarlo en las organizaciones, que es un apoyo a la gestión integral de toda la organización. Así es que, Paulina, no sé, quedo yo a la que usted pueda determinar si alguien quiere hacer alguna consulta, algún aporte a su disposición. Muchas Claro que gracias. sí. A nuestro conferencista Marcos Di Domenico esta noche. Muchísimas gracias
por la forma tan práctica y tan tácita en que ha compartido estos conceptos que para muchos pueden ser todavía no muy familiares, para otros puede ser su campo de experticia, pero que finalmente siempre nos están aportando algo nuevo al fortalecimiento de nuestros conocimientos. Gracias por ese tiempo, gracias por compartir con nosotros. Por supuesto que en este momento damos paso y apertura a nuestra ronda de preguntas. Lo invito a todos nuestros asistentes para que puedan señalar el icono de la manito y de este modo levantar su mano y yo poder habilitar sus micrófonos para que podamos interactuar y también para que puedan compartir sus inquietudes vía escrita a través de nuestro chat. Mientras se disponen nuestros asistentes con sus preguntas, aprovecho para invitarlos a que conozcan también nuestra Universidad Benito Juárez. Bienvenidos a aquellos asistentes que sean parte ya de nuestro alumnado, pero también invitar a todos estos asistentes que de pronto por primera vez se están acercando a través de este ciclo de conferencias internacionales de nuestra UBJ para que conozcan cuáles son las bondades y beneficios que la Universidad Benito Juárez de México, a través de sus programas 100% virtuales, está compartiendo con todos los países de la región. Los invito para que conozcan nuestras maestrías, nuestros doctorados, titulación oficial, quiere decir convalidable en nuestros países, también cursos y diplomados que son certificaciones internacionales con las cuales podemos cualificarnos y seguir creciendo en ese proyecto de vida que cada uno tiene estipulado desde sus conocimientos y experticia. Los invito entonces para que conozcan todas las bondades que nos da la modalidad virtual en flexibilidad de horarios, en facilidades de pago y ante todo en esa posibilidad que tenemos de interactuar con personas de todas las latitudes de la Tierra. En un mundo globalizado es sumamente importante cómo podemos compartir esta noche con nuestro experto desde Chile, conectarnos desde diferentes puntos y en tiempo real poder interactuar con otras culturas, con otros expertos y de este modo fortalecer nuestros procesos de aprendizaje y hacer crecer también nuestros propios proyectos de vida. www.vjonline.mx, la invitación para que visiten y consulten todas nuestras ofertas programáticas y conozcan también nuestra plataforma y nuestra academia virtual. Bueno, dado entonces, después de esta pequeña pausa comercial que hemos hecho, quiero darle paso entonces a nuestros asistentes, que ya tenemos bastantes que quieren manifestar de pronto sus inquietudes. Doy paso mientras habilitamos el micrófono de nuestros asistentes. Me permito leer las consultas que están llegando vía chat. Gregorio Vintimilla nos escribe diciendo, buenas noches. Pregunta que si podríamos pasar las diapositivas como material de consulta al correo electrónico. Realmente el material con autorización de todos nuestros conferencistas queda colgado en el website de nuestra universidad que les acabo de nombrar, www.vjonline.mx, sección webinars, sexto ciclo de conferencias internacionales, y ahí podrán consultar este material y el de todas las conferencias a manera de memorias. Juan Gabriel Salazar Vergara dice, buenas noches, quisiera saber qué modelos estadísticos se pueden utilizar para estimar las probabilidades de ocurrencia de los riesgos. Sí, bien. Juan Gabriel, buenas noches. Bueno, los modelos estadísticos, aquí en realidad podríamos, en primera instancia, podríamos ocupar quizás un modelo binomial, donde podamos establecer la presencia de una amenaza uno a uno con vulnerabilidades y establecer simplemente si la probabilidad de éxito o de fracaso en el contexto de que se produzca o no se produzca un riesgo, establecer cuál va a ser nuestra definición del P o del Q, tomando como fracaso o como éxito el que se produzca o no se produzca un riesgo, y de esa manera nosotros poder ir centrando cuál va a ser nuestro resultado en análisis del riesgo que nosotros estamos identificando. Siempre estos análisis en que una amenaza cause vulnerabilidades, vamos a tener solamente dos posibles resultados: o que se genere la ocurrencia del riesgo, o que no se genere. Y por lo tanto, mi respuesta es
que puede aplicar un modelo, ¿verdad?, binomial que sea, que sea binario, ¿verdad? ¿Se produce o no se produce el riesgo? Y el impacto va a ser de mayor o de menor medida para ser mitigado. No sé si le respondo la pregunta a Juan Gabriel. Bueno, vamos a ver, mientras tanto, mientras Juan Gabriel nos responde vía chat, supongo yo, vamos a continuar con otras preguntas que manifiestan nuestros asistentes vía chat. Muchísimas gracias, doctor Marcos, por esta importante respuesta que nos está retroalimentando y complementando los conceptos también tratados durante el desarrollo de su webinar. Dylan Carreño Zurita nos está manifestando lo siguiente. Tengo unas preguntas al respecto. La primera, ¿cuál es el requisito principal para implementar un SGSI? Segunda, la norma certificada. La primera es... Tengo un problema de... Hay un ruido en la línea. Creo que tiene que ver con el micrófono del doctor Marcos. Parece que sí, a ver. Deme un segundo, por favor. Tranquilo, no hay problema. Parece que ahí pasó. Ahí ya pasó, ahí estamos perfectos. Entonces, reitero, es una consulta que nos hace Dylan Carreño Zurita. Dice, ella tiene 3 preguntas. La primera, perdón, ¿cuál es el requisito principal para implementar un SGSI? ¿Ya? La segunda, ¿la norma certifica personas o solo empresas? ¿Ya? La tercera, ¿cuáles son los criterios que debe haber en una auditoría para el SGSI? Ya. Don Dylan Carreño, muchas gracias por las preguntas. A ver, la primera dice, ¿cuál es el requisito para implementar un SGSI? Bueno, aquí en realidad la pregunta es bastante compleja en términos de poder llevarlo a un requisito. En realidad son varios los requisitos. El primero de ellos es que la organización donde se va a implementar un SGSI, ¿cierto? SGSI significa Sistema de Gestión de Seguridad de Información, tenga un compromiso de parte de la alta dirección de la organización en que esto se implemente y que tenga un liderazgo. ¿Y cómo se manifiesta el compromiso en una organización, en una alta dirección? En que se provean los recursos, en que haya difusión del criterio de la implementación de un sistema de gestión y que esto sea, haya interés en que se capacite y se sensibilice al personal. Ahí tenemos un primer requisito que viene desde adentro y que viene desde las esferas estratégicas de la organización. Un segundo requisito es que haya realmente intención de parte de todos los que integran la organización, y aquí ya pasamos a los niveles tácticos y a los niveles operativos de la organización, que se alineen con la alta dirección. Otro requisito tiene que ver con la aplicación estructurada de este ciclo de mejora continua, donde se defina, por ejemplo, el alcance que le queremos dar al sistema de seguridad, porque nosotros podemos aplicar un sistema de seguridad de información a la organización completa, a un proceso, a un área de la empresa, y eso se denomina alcance. ¿Qué es lo que voy a cubrir con mi sistema de seguridad de información? Pues vaya entonces mi respuesta para don Dylan Carreño, que los requisitos, en realidad basta recorrer la norma para empezar a darse cuenta cuáles son los requisitos. Entonces, hay otro, por ejemplo, el saber definir cuál es el contexto, saber identificar cuáles son, tener claridad en cuáles son los activos, tener procesos definidos. Si yo no tengo procesos, malamente voy a poder identificar cuáles van a ser los elementos que le van a dar forma a estos procesos. Hay que tener el enfoque al riesgo, de manera tal que tenga métodos, que tenga un orden y una disciplina, como lo dije en su minuto, para poder
aplicar un buen criterio de selección de acciones mitigantes. Debo tener capacidad de gestionar incidentes. Entonces, mi amigo Dylan se podrá dar cuenta que la pregunta se la agradezco enormemente, pero son varios los requisitos, ¿no? A la segunda pregunta, donde me dice si la norma certifica personas o solo empresas. Esta norma es una norma que está orientada a empresas, ¿ya? Lo que esta norma hace es certificar una empresa en lo que es un sistema de gestión de seguridad de información. Lo que esta norma certifica en personas es que a través de la norma uno puede educar y puede enseñarle a una persona a cómo poder implementar la norma y de esa forma transformarlo en un implementador líder de la norma. Y la otra certificación que puede dar a personas es que a través de la norma uno pueda capacitar y educar a una persona para que tenga las competencias para que audite la norma, es decir, tome un sistema de gestión de seguridad de información y lo revise, lo contraste y haga un análisis de brechas frente a la norma y así una persona pueda ser auditor de cómo está ese GSI en relación a lo que la norma exige. ¿Ya? Así es que, en rigor, cuando implementamos ese GSI, lo que hacemos es implementar un sistema en una empresa y a personas para que puedan obtener la categoría de implementadores o de auditores. Y la tercera pregunta que hace don Dylan es los criterios en auditoría para un SGSI. Bueno, los criterios de auditoría para un SGSI, cuando uno toma una norma ISO, los criterios de auditoría se definen como cuáles son los elementos que voy a tomar para comparar mi sistema que estoy auditando y de qué manera se están cumpliendo. Entonces, habitualmente, los criterios de auditoría son, primero que nada, la norma, ISO 27001. Segundo, el decálogo o el método que esté tomando para aplicar los riesgos, que puede ser otra norma, o que puede ser un método diseñado por la misma organización. Otro criterio de auditoría podrán ser las leyes que están afectas. Por ejemplo, la norma tiene un dominio dentro de sus controles que permite regular de qué manera la organización se va a proteger frente a un lavado de activos, por ejemplo, de qué manera se va a proteger frente a un robo de propiedad intelectual. Entonces ahí, si ustedes se fijan, empiezan a aparecer leyes. Entonces la respuesta en concreto para don Dylan Carreño, la tercera pregunta, los criterios de auditoría van a ser los elementos que yo voy a utilizar para contrastar si el sistema de seguridad está cumpliendo o no frente a la norma, a leyes, a decretos, a contratos, etc. Esa es mi respuesta. Doctor Marcos, muchísimas gracias. De este modo también transmito el agradecimiento de Juan Gabriel Salazar, igual que de Gregorio Vintimilla, las dos respuestas anteriores, quienes de nuestros asistentes, quienes manifiestan pues su agradecimiento también por las respuestas dadas. De igual modo, transmito lo que nos escribe nuestra asistente Nelly Esther Carranza. Me pareció muy interesante y los felicito. Para mí fue muy productiva la información relacionada con la ISO 27001. Gracias a ti también, Nelly Esther, y a todos nuestros asistentes por formar parte de este auditorio que enriquece tanto la dinámica del webinar. También ella complementaba preguntando que si se certificaban estas conferencias. Claro que sí, estas conferencias se certifican y en el correo que ustedes registraron cuando se inscribieron para participar en ellas, en su debido momento recibirán también el link para que puedan descargar sus certificaciones. Quería habilitar el micrófono de un asistente que estaba levantando la mano. Confirmo si a don Cornelio Cadena Vallejo. Está habilitado su micrófono, don Cornelio. Bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches. Básicamente la pregunta que yo le iba a hacer quedó relativamente ya contestada y tiene que ver con que básicamente el proceso de entrar en el trámite de certificación de la ISO 27001 prácticamente termina conformando para la empresa el SGSI.
Don Cornelio, muchísimas gracias. Bueno, transmito Perdón, también entonces. perdón, no le entendí la pregunta a don Cornelio. Al contrario, no, él agradece porque ya quedó con la respuesta Ah, que daba a nuestro anterior asistente. Él nos manifestaba que estaba satisfecho. Sin embargo, vuelvo a habilitar el micrófono, don Cornelio. Sí, Marco, básicamente lo que yo encuentro es que dentro de la implementación en la empresa para la certificación de la ISO 27001, básicamente va a quedar conformado el SGSI, que yo encuentro que sería, digamos, la parte procedimental más el control de todo el proceso y todos los recursos que quedarían en el SGSI como un sistema de información tecnológico. sí, cómo no, don Cornelio, yo le amplío quiero aportarle algo más. Esta norma ISO 27001, a diferencia de otras normas como ISO 9001 de calidad, por ejemplo, está conformada, aparte de todos los requerimientos normativos, por así llamarlo, tiene un anexo, el famoso anexo A dentro de esta norma, que contiene una cantidad de dominios que a su vez contienen controles. Estos son 114 controles que pueden ser o no considerados para ser implementados. Hay toda una metodología que se utiliza para poder ir incorporando estos controles en el sistema de gestión que se está implementando. Entonces, uno, en el momento que se está haciendo esta implementación, de acuerdo a las necesidades que tiene la organización de cómo quiere construir su sistema de seguridad de información, son los controles que se van seleccionando. Ahora, debo decir que la primera visión que uno debe tener para tener un buen sistema de seguridad de información, y en realidad cualquier sistema de gestión ISO, es, en primera instancia, no tener como misión o como visión el tener la certificación. Si uno comienza la construcción de un sistema pensando en la certificación, estamos comenzando mal, porque homólogamente es querer tomar un curso o una carrera y querer aprobarla, y a lo mejor estamos dejando de lado el aprendizaje. Cuando nosotros construimos un sistema pensando en que el sistema nos va a realmente aportar y nos va a permitir administrar en forma correcta, la certificación va a ser un accidente y va a salir por añadidura. ¿Ah? Entonces, ese es un mensaje que yo quiero dejar, en que primero nos preocupamos de construir un sistema que realmente aporte y después la certificación saldrá en forma prácticamente automática. Ahora, esta norma, como digo, está conformada por una parte de requisitos normativos y por una parte de un anexo que tiene controles. Cada uno de estos principios normativos y de controles explícitamente indican, por ejemplo, que al momento de implementar la norma se debe, ¿ya? Y el debe es muy importante porque cuando aparece un debe es porque lo debo cumplir. Si dice puede, y prácticamente los puede son casi nulos, si dice puede, yo puedo elegir si lo implemento o no, pero si me dice debe, estoy obligado a implementarlo. Por lo tanto, si me dice debe crear una política de pantalla y de escritorio limpio, por ejemplo, y entre paréntesis, tiene que ver con que debo asegurarme de que las personas cuando se ausentan de su lugar de trabajo deben dejar su escritorio cerrado, no deben dejar un pendrive, un disco, un computador abierto, una pantalla en que cualquiera puede entrar a fisgonear, ¿cierto? Y sacar información. Entonces, la norma me dice, debe crear una política para esto, debe crear política, debe crear un procedimiento. O sea, la misma norma me va dando la estructura documental que yo debo tener en el sistema de gestión de seguridad. Y termino, don Cornelio, ampliando este comentario que usted hace, en que finalmente la documentación que va a conformar mi sistema va a estar dado por procedimientos, políticas, instructivos y registros. Los registros no son otra cosa y si me permite, voy a decir, una planilla Excel donde yo pueda demostrar y entregar una evidencia objetiva a una auditoría de que yo estoy cumpliendo mis políticas y mis procedimientos. ¿Ya?
eso quería aportar, no sé si aclaro mejor la duda. Completamente, bastante ilustrativo. Y la complementación fue excelente. Le agradezco muchísimo. La No, encantado. presentación genial. Muy Muchas agradecido. gracias. No, a usted. Muchas gracias, don Cornelio, por la participación. De igual modo, Dylan Carreño agradece por responder todas las dudas que había manifestado vía chat. Tengo una pregunta, doctor Marcos. ¿Sí? ¿Hay alguna distribución de Pareto entre riesgos y problemas? Bueno, en realidad uno puede aplicar esto, que le agradezco la pregunta porque la norma ISO 27001, dentro de sus acápites, donde habla del contexto de la organización, es decir, de qué manera yo identifico los asuntos internos y externos que van a afectar o que podrían afectar a la organización y por lo tanto yo debo gestionar esos riesgos, sugiere y sugiere muy imperativamente el que se aplique una norma ISO, que es la ISO 31000, que es de gestión de riesgos. Esta ISO 31000, dentro de sus puntos, hace mención a otra norma ISO, 31010, donde entrega diferentes técnicas de gestionar los riesgos. Y una de esas técnicas, precisamente, como usted bien indica, es Pareto. Por lo tanto, yo podría establecer una cantidad de... Porque, mire, si nosotros empezamos a construir una matriz de riesgos y tomamos en cuenta todos los activos que hay en una organización, podríamos tener una sábana interminable, si lo ponemos en una planilla, de información que al gestionarla se nos podría hacer prácticamente inmanejable, distorsionando el sentido que la norma busca, que es facilitar el manejo y controlar como corresponde estos activos. Por lo tanto, uno podría tomar, ¿cierto?, una muestra de todo este universo, podría tomar una muestra haciendo la homologación del 80-20, y a partir de esa muestra nosotros definir ciertas tendencias y a ver, poder hacer una inferencia estadística hacia dónde podría llevarme un conjunto de riesgos, tratando de manera tal, de forma que todos los otros riesgos que puedan estar en este contexto, yo puedo inferir que van a ser efectivamente controlados y asegurados frente a la continuidad del negocio. ¿Ya? Así que efectivamente yo puedo aplicar Pareto, puedo, por ejemplo, para definir estos asuntos internos y externos, tomar aportes, por ejemplo, y definir que dentro de una cadena de valor, de qué manera yo voy a hacer vinculante lo que analizo versus lo que podría dejar de analizar. Y nuevamente ahora puedo entonces tomar Pareto y vincularlo con Porter. Podría tomar un Ichikawa y generar, Sí. ¿cierto?, una problemática y a partir de él identificar mis fuentes de problemas, tomar algunos elementos, fijar objetivos específicos y luego hacer una trazabilidad, ¿verdad?, en una tabla de doble entrada, por un lado los objetivos específicos versus la problemática y nuevamente el rico Pareto. Así que muy bien lo que usted plantea. Muchas gracias a usted, doctor, por la respuesta y el complemento, porque es bien interesante también la lectura desde este contexto. María Teresa Uribe, vía chat, nos escribe, muy interesante este webinar. Integra dos conceptos muy importantes para las empresas. Integrar seguridad y riesgos. Gracias, María Teresa, por asistencia y participación. De igual modo, Víctor Alonso vía chat nos escribe, saludos, si quiero hacer un desarrollo o proyecto, ¿es necesario implementar primero la norma 27001 o no? ¿Qué es recomendable por tema de costos? Don Víctor Alonso pregunta si quiere hacer un desarrollo de proyectos, ¿se refiere a informáticos? Repito, dice, si quiero hacer el desarrollo o proyecto, es necesario implementar primero la norma 27001 o no, que es recomendable por temas de costos. Y él está contestando que sí. Ya, le agradezco la pregunta a don Víctor. Bueno, si yo quiero hacer un desarrollo, ¿cierto? Y ese desarrollo está en el ámbito tecnológico, informático, computacional, ahí, si me permite, vamos a poder entrar seguramente en el eterno dilema del huevo y de la gallina. Porque
perfectamente yo puedo tener el diseño de mi sistema informático, ¿verdad? Y la parte computacional, y dejar establecido cuáles van a ser todos mis artefactos, mi configuración, ¿cierto? Todos los elementos que componen este sistema, y construirlo. Y una vez que lo construya, yo podría decir, ya, tengo mi sistema construido y por lo tanto ahora le voy a dar forma a toda esta parte que corresponde a mi sistema, a mi parte normativa ISO, y por lo tanto voy a construir mi sistema de gestión de seguridad de información, voy a construir políticas, etcétera, y lo voy a hacer ad hoc a este sistema. No sé si me explico en esa primera parte, cuál sería primero, ¿verdad? Primero construyo mi sistema informático computacional, y luego a partir de ahí voy a construir mi sistema de seguridad de información. Tomo la otra forma y después voy a hacer el corolario. Supongamos que entonces ahora voy a construir primero mi sistema de seguridad de información y luego voy a construir mis sistemas informáticos computacionales de acuerdo a lo que este sistema de seguridad de información me da. Claramente vamos a tener dos miradas. Primero, la primera forma que entregué, que es construyendo mi sistema de informático y después sistema de seguridad, es que mi sistema de seguridad va a estar supeditado a cómo es mi sistema informático. ¿Correcto? Si lo hago de la segunda forma, voy a estar construyendo mi sistema informático de acuerdo a lo que mi sistema de seguridad está delineado. Y por lo tanto, sea cual sea de las dos formas que yo elija, voy a tener a uno o a otro sistema, tanto informático computacional como el de seguridad de información, sesgado en su visión final o en su objetivo final a cumplir, porque va a estar supeditado al sistema que yo le estoy dando. He querido ejemplificarlo de esa manera porque definitivamente cuando voy a construir un sistema informático computacional, yo debo hacer absolutamente abstracción de cuál es mi sistema de gestión ISO que estoy construyendo. Son elementos diferentes. Solamente yo voy a tomar mi sistema informático y voy a proceder a identificar mis activos de información dentro de ese sistema de gestión informático, de qué manera lo voy a tratar desde mi GSI, no pensando cómo voy a construir el eje GSI en función del sistema informático o cómo voy a construir el sistema informático en función del SGSI, porque sabemos que ambos son dinámicos y a la hora que uno de ellos me cambie, el otro me lo va a dejar obsoleto. No sé si he logrado responderle a don Víctor, si me expliqué en lo que él busca en la respuesta. Aquí yo voy haciendo espera mientras él nos manifiesta vía chat. Si tiene alguna... dice, sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, por participar, por estar atento, y dice él, muy completa la información. Gracias, Víctor. Gregorio Vintimilla también vuelve a hacernos un complemento de pronto de su intervención anterior y dice, tal vez podría recomendarme algún software para llevar el control integral de la administración de riesgos. A ver, mire, me voy a permitir ahí hacer una pequeña reserva porque generalmente si uno da un nombre de algún producto que está dentro del mercado, puede ir en desmedro de otros. Hay algunos software que claramente uno va, ¿cierto?, a Google y coloca ahí software para gestionar lo que sea, y van a aparecer una lista. Yo me he quedado un poco en mis canas en mi tiempo y siempre he preferido hacer las cosas a lápiz. Me voy a explicar. Si tengo que hacer la gestión, yo prefiero tomarme más tiempo en construir, por ejemplo, en una amiga planilla Excel, donde voy a tomar una identificación de cada uno de los elementos que quiero tratar y empezar a jugar con ellos. Porque habitualmente, ¿qué es lo que ocurre? Uno toma un software, y ahora voy a nombrar uno cualquiera, ISO Tools, por ejemplo, que está en el mercado y no tengo ningún compromiso con ISO Tools, lo nombro, donde yo podría incorporar, ¿cierto?, los diferentes requisitos que tiene la ISO de riesgo. ISO Tools me va a entregar un lineamiento y lo más probable es que
por la carencia de tiempo que hoy en día tenemos los seres humanos, me voy a dejar guiar por lo que me entregue esa herramienta. Y por lo demás es bastante buena. No obstante, si nosotros dejamos el espacio a que nosotros creemos, de crear me refiero, nuestros propios elementos y cómo los vamos a combinar y nosotros configuremos el resultado que no sea automático, vamos a estar dándole forma a la imaginación y a la creatividad y va a ser mucho mejor que el resultado que nos entrega un software. Tal vez nos vamos a demorar un poco más, pero es lo que, da la pregunta, yo recomiendo a don Gregorio. Pero ya le nombré una herramienta de las que hay en el mercado. Pueden haber bastantes más, pero la verdad que prefiero no mencionarlas porque puede prestarse para recomendar una en defensa, digamos, en contra de otros. Completamente entendible y muchas gracias, doctor, por la respuesta. Ya vamos avanzando en el desarrollo de nuestro webinar y para irlo concluyendo, quisiera habilitar el micrófono de una de nuestras asistentes que había manifestado una inquietud vía chat, pero estaba levantando su mano, entonces quiero habilitar el micrófono de María Teresa Uribe. Muy buenas noches, bienvenida, ¿desde dónde te conectas? Ay, gracias. Gracias por este webinar tan excelente en estos dos temas de la seguridad y de riesgos. Yo estoy en Bogotá, Colombia, lo mismo que tú. Un saludo para todos y un saludo a Marcos desde Chile. Yo sé que tú estás hablando de seguridad de la información y cuando hablas de ese tema estás hablando de la información inherente a la empresa. Yo trabajo en una universidad y dentro de una de las muchas cosas que tengo que hacer es manejar una información en la página web. Yo quisiera saber, porque cuando tú hablas de que la tríada de seguridad de la información pasa por disponibilidad, confidencialidad e integralidad, y cuando yo me enfrento a que en el día a día yo tengo que dar una información que debe estar disponible, que debe ser íntegra, o sea, que debe ser completa y correcta, yo quisiera preguntarte ahí cómo haces tú para la rapidez de la información que yo debo dar, en la cual no debo, o sea, no puedo estar, digamos, haciéndome una asesoría o algo respecto a los diferentes pasos que la norma 27001 de seguridad de la información va a completarme el ciclo de mejora continua en 4 etapas, sino que de una manera instantánea tengo que dar respuestas a lo que ocurre en el desarrollo de las actividades de la universidad y en otras contingencias que ocurren cuando a veces pasan imprevistos y hay que dar respuesta de inmediato. Esa es la pregunta que tengo para el profesor Marcos. Hola María Teresa, un gusto saludarte, muchas gracias también por la pregunta. A ver, en realidad la pregunta es bastante inteligente y bastante amplia. Me voy a concentrar para poder contextualizar, por ejemplo, donde plantea qué hace cuando tengo que entregar una información de manera inmediata, donde no me queda el tiempo para hacer un análisis tan exhaustivo de en qué etapa me encuentro de mi modelo de mejora continua, y etcétera, etcétera. Todo eso está bien, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, lo que yo tengo en la página web, ¿ah? O lo que voy a tener en un repositorio de datos, o lo que voy a tener en un documento que voy a tener ahí disponible para ser entregado cada vez que sea requerido, no es, ese documento no es producto de un instante para otro, es producto del resultado, o perdón, es el producto del trabajo previo que se haya hecho en relación a estructurar mi administración de la información. Porque cuando yo publico algo en la página web, es porque hubo un proceso de análisis, de evaluación de qué es lo que voy a publicar en la página web. Por lo tanto, es esa etapa en que tengo que discriminar qué es lo que conviene o no conviene, qué es lo íntegro o no, o lo disponible o lo confidencial, es un proceso que está mucho antes de la instancia en que te toca, María Teresa, decidir qué es lo que vas a entregar o no. Hay que separar lo que es el proceso previo de preparación versus el proceso final, por así decirlo, de la operacionalidad, donde tú tienes, por ejemplo, vuelvo a tomar el caso que tú colocas,
tengo un sitio web donde tengo que colocar información. Eso no lo decides hoy, ahora cuando hicieron el llamado telefónico o el correo donde te piden cierta información. Eso fue analizado en su minuto, donde hubo el proceso de construcción del SGSI. Por lo tanto, cuando tú estás construyendo un sistema de gestión de seguridad de información, hay una instancia en el tiempo en que tú estás tomando la decisión de qué es lo que vas a publicar, qué información vas a tener impresa o qué vas a tener digitalizada para tú entregarla cuando te la pida. Entonces, no sé si me explico, uno construye bajo un concepto, un criterio de metodología, de criterios de definición, de delineamientos. Yo por ahí mencioné el alcance. ¿Hasta dónde va a ser confidencial la información? ¿Hasta dónde va a ser pública o privada? Eso se definió antes, cuando se empezó a construir el sistema. Y ahí se decidió qué es lo que yo voy a publicar y qué es lo que voy a tener disponible. Por lo tanto, cuando llega la instancia en que debes tomar la rápida decisión de qué entregar, es nada más que aplicar el resultado de lo que ya antes se planificó. ¿Te fijas? Lo que quiero decir es que hay un proceso de planificación, hay un proceso de delineación donde tú vas a definir qué es lo que vas a hacer el día de mañana. Y por supuesto, como este es un proceso de mejora continua, siempre vas a estar permanentemente corrigiendo, pero hay una estructura que se construyó. No sé si me explico y te respondo la pregunta, María Teresa. Estoy habilitando el micrófono, María Teresa. Bueno, creo que tenemos inconvenientes con el micrófono, pero al parecer la respuesta quedó muy clara. Y vamos a terminar con el beneplácito del doctor Marcos este interesante webinar. Primero con el agradecimiento de la mayoría de nuestros asistentes, quienes están manifestando vía escrita su agradecimiento y el reconocimiento y la felicitación al doctor Marcos por la pertinencia y por los conceptos tan acertados y con tanta claridad que nos ha compartido. Termino con la intervención vía chat de nuestra asistente Ana María Llanos Pinto, quien manifiesta: buenas noches, ¿qué se debe considerar para la planificación del SGSI? A ver, para planificar el SGSI, Ana María, buenas noches. También la pregunta es bastante interesante. Son varios aspectos, ¿no? Pero lo primero que debemos hacer es tener la certeza de con quiénes contamos. Y ese con quiénes contamos me refiero a las personas. Los sistemas pueden ser mejores o mucho mejores en la medida que se construyan en función de lo que la norma, por ejemplo, indica de lo que debo construir. El punto es, ¿cómo lo aplico? ¿Voy a tener las personas idóneas que van a ser capaces de sustentar la marcha de este sistema? Y el primer análisis que debo hacer al interior de la organización es: ¿la alta dirección está comprometida? ¿Ejerce un liderazgo? ¿Proporciona los recursos? ¿Hace difusión? ¿Se preocupa de la capacitación? Sabemos que yo no voy a poder mover un pie si mi cerebro no es capaz de darle la orden. Acá es lo mismo. Si nosotros no tenemos capacidad de tener altas direcciones que estén comprometidas y que tengan clara la visión hacia dónde quieren llevar a su organización, imposible que los niveles tácticos y operativos vayan a llevar la misión asociada a esa visión si no existen los recursos, la capacitación ni el incentivo. Por lo tanto, el primer elemento que yo me debo preocupar en la planificación es con quién cuento, el elemento humano. En segundo lugar, es con qué recursos voy a contar. ¿Tengo los recursos económicos? ¿Tengo los recursos materiales? ¿Tengo los recursos tecnológicos? ¿Tengo el recurso tiempo? Lamentablemente, en muchas organizaciones se toman estas tareas de implementar un sistema de gestión ISO, en este caso el de seguridad de información, como el pariente pobre dentro de la organización. Entonces se le dan las instrucciones al personal para que en la medida que tengan tiempo, entre comillas, se dediquen a esto. Entonces el personal se preocupa de sacar la tarea del día a día y si le queda tiempo en sus horas extras o los fines de semana, le dedica tiempo a este tema. Entonces,
pasa por precisamente aplicar la palabra planificación, darle el debido tiempo, el debido recurso tiempo a que esto forme parte de la estrategia de la organización. Debería ser un objetivo estratégico dentro de la planeación estratégica el que esto tenga indicadores que uno le pueda ir midiendo si voy o no voy cumpliendo y forme parte de la estrategia, de la regla de negocio, el que yo tenga definido cómo voy a planificar mi sistema de gestión. Y en tercer lugar, podemos colocar muchos elementos, ¿no? Pero quiero graficarlo en la parte humana, en la planificación propiamente tal, con los recursos. Y en tercer lugar, es la continuidad en el tiempo que le vamos a dar al sistema. Porque a veces, ¿cierto? Las carreras parten con, como caballo carrera y terminan como caballo inglés. Entonces, no, esto tiene que ser un proceso, una definición de largo plazo, donde se vayan cumpliendo etapas y por lo tanto debo tener el concepto del proceso donde yo vaya depurando y quemando etapas y teniendo el checklist que me permita tener certeza de que voy a avanzar. Esos son los 3 puntos que yo podría responder a Ana María, si quiere graficarlo en 3 grandes etapas de qué debo preocuparme para tener una planificación para poner en marcha una SGC. Doctor, muchísimas gracias, no solo por esta última respuesta, que seguramente le ha dado a Ana María bases para poder continuar con la inquietud que tenía desde el principio, sino poder agradecer en nombre de cada uno de los asistentes, por supuesto, de la comunidad académica VJ y a título personal, este espacio tan enriquecedor, tan lleno de conceptos que nos han solidificado y de pronto esclarecido muchas dudas. Si nos genera más, creo que también ese es el objetivo de estos espacios académicos justamente, ¿no? Que entre más inquietudes uno lleve, mayor será la posibilidad de aumentar nuestro conocimiento. Así que quiero cederle la palabra para que sea usted el que cierre su webinar, doctor Marcos Di Domenico, desde Chile. Paulina, muchas gracias. Agradecer a usted especialmente por la forma de llevar este webinar. Agradecer a cada uno de los asistentes por el interés que han demostrado. Agradecer las preguntas porque son muy enriquecedoras. Permiten hacer una retrospección y retroalimentación propia de poder ir entendiendo mucho más la orientación que se busca y por sobre todo ese sentido y ese afán de adquirir mayor conocimiento. Lo más lindo que puede existir en esto es el intercambio del conocimiento, como quien va refrescando siempre, ¿cierto?, ese frasco con agua para que se mantenga siempre cristalino. Así es que el conocimiento tenemos que compartirlo, no lo vamos a llevar más allá de esta tierra, así es que muy agradecido y espero poder encontrarnos nuevamente en una situación donde podamos conversar de estos temas y otros. Muchas gracias. A usted, doctor Marcos, a cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias por su tiempo y también por su buena disposición. Recordarles que estamos en el 6º ciclo de conferencias internacionales de la Universidad Benito Juárez para que pasen la voz y no solo ustedes tengan la oportunidad de participar, sino que cada día hagamos que esta familia VJ sea más grande y más sólida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo. Recuerden que este webinar quedó grabado completamente en formato MP4, que lo pueden solicitar en el momento que requieran a través de nuestros correos de información y soporte VJ. Recordarles entonces que las citas son semanalmente, lunes, miércoles y viernes, así que los espero en nuestro próximo webinar. Feliz noche para todos y recuerden que somos VJ. Buenas noches.